eres mi refugio, me guardas de la angustia, con canto de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Me rodearás, me rodearás, con cantos de liberación me rodearás, me rodearás, me rodearás, con canto de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Me rodearás, me rodearás, con cantos de liberación me rodearás, me rodearás, me rodearás, con cantos de liberación me rodearás. Me rodearás, me rodearás. Qué fiel y verdadero es nuestro Dios. Los que confiamos en Él, vemos que Él nos ampara, Él nos rodea con cantos de liberación. Somos libres en Él. Bienvenidos a este programa. En este día vamos a estar compartiendo acerca del Salmo 35, ya que estamos en los Salmos, ¿verdad? Por varios días. Y este salmo es un salmo en el cual vemos a David con ciertas exigencias delante de Dios. Vamos a estudiarlo un poco. David aprendió de Dios desde una temprana edad. En el campo era pastor de las ovejas de su padre, Isaí. En el Salmo 35 tenemos a David haciendo una plegaria pidiendo a Dios ser librado de los enemigos. ¿Cuántas veces nosotros venimos al Señor pidiendo ser librados de los problemas que confrontamos, ¿verdad? Son muchas las veces y en el día. Pues bien, en este salmo vemos cómo David le pide a Jehová que se levante en su ayuda. En su mente abatida y confundida, le habla al Señor con su entendimiento de su situación, tratando de aconsejar a Dios de que haga a su favor. Es como si le dijésemos al Señor, mira, utiliza la lanza, confunde y avergüénzalos a los enemigos, ¿no? David defiende su causa ante Dios, protesta de cómo escondieron los enemigos su red en un hoyo en el versículo 7. Entonces, para esto, yo creo que vamos a leer el Salmo 35 con este preámbulo. Salmo 35
Plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Salmo de David. Dice el versículo 1. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vuelto atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale al quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ea alma nuestra. No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístase de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Amén. Qué salmo tan precioso. Aún leyéndolo, me está recordando que en estos momentos el pueblo de Israel está pasando
Y puedo ver aquí el clamor del pueblo a su Dios. Lo podemos ver en una forma global, ¿verdad? O en una forma específica hacia el pueblo de Israel. Pero en este día lo estamos viendo en una cosa personal de David con Dios. En aquel tiempo, cuando David dice estas cosas, escribe el Salmo, en realidad estaba en su persona y en lo que le estaba pasando en su reino, ¿no? Los enemigos que se habían levantado. Entonces, vemos que él está cansado y le habla a Dios. Y le pide a Dios cosas, como habíamos dicho, como en la desesperación. Mira, Dios utiliza la lanza, confunde, avergüénzalos. David defiende su causa ante Dios. Le describimos a Dios al enemigo. David lo hace. Le dice que el enemigo es lisonjero, escarnecedor, truán, que cruje sus dientes contra mí, en el versículo 16. Y hasta le hacemos preguntas al Señor como David. ¿Hasta cuándo verás esto? Hasta viene la inseguridad. Señor, no te alejes de mí, le dice en el versículo 22. También dice, sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístase de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Versículo 26. Nos podemos dar cuenta que David conocía a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo conocía? Porque tenía la libertad para hablarle, para protestarle, para exigirle, para quejarse. Vemos tantos sentimientos en este salmo que podemos llegar a esa exclamación de Señor, sálvame. Hay desesperación, sálvame, Señor. Y esto fue lo que el Señor hizo. Salvó. Nos ha salvado. Nos ha salvado. En los versículos 27 y 28 expresan lo que David ya sabía. Ya él había aprendido de Dios y entendido que debía exaltar al Señor siempre y que su lengua hablaba la justicia de Dios y de la alabanza todos los días. No había tiempo para sumergirse en sus pensamientos. Ya el Señor era su respuesta. A nosotros se nos ha sido dado el Espíritu, el Consolador. Nosotros ya tenemos la respuesta también. David pudo tener esa comunión con Dios, pero nosotros también. Y en aquel tiempo el Espíritu venía sobre ellos, no estaba en ellos. Y David tenía experiencia con Dios. Pero nosotros hoy podemos tener esa comunión con Él también. Y la tenemos. La palabra de Dios es muy importante en la vida del creyente. Por ella y por la revelación de ella es que los creyentes aprendemos de Dios. ¿Quieres aprender de Dios? ¿Quieres conocer a tu Dios? Hay que ir a la palabra. Su Santo Espíritu nos enseña y ayuda. Por eso Él lo dio. He comprendido que este Salmo 35 tiene algo para que aprendamos que si podemos tener comunión sincera con el Señor,
es por su misericordia y por su amor hacia nosotros, su pueblo. No que nosotros como gentiles, ¿verdad?, fuéramos parte de su pueblo, pero Él nos ha injertado en ese tronco, en esa vid verdadera que es Él mismo. Y nosotros participamos de Él. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que Él da su Espíritu para este objetivo, para que nosotros podamos tener esa comunión con Él. Hay una escritura que va directamente enlazada al Salmo 35 y está en Efesios 6, 10 al 20. La armadura de Dios. Y quiero hacer referencia a la primera pieza de esa armadura, mencionada en el versículo 14. Dice allí, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora pensemos, ¿qué es la verdad? ¿Cómo vamos a ceñirlos? Juan 17, 17 nos aclara. Santifícalos, dice él, en tu verdad, en esa oración a Dios Padre por los de Él. Santifícalos en tu verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Así que lo más importante para nosotros es la palabra. ¿Cómo hemos de ponernos esa armadura? Lo primero que tenemos que saber es la palabra. Tenemos que leer, hermanos. Tenemos que sentarnos a los pies de Cristo. Tenemos que recibir esa revelación, todo lo de Él. Él dio su palabra. Él dio su verbo. Él se dio el mismo. Él es el verbo de Dios. La palabra. Él nos salvó, pero Él desea la comunión con cada uno de nosotros. Y lo primerito debe ser su palabra. Leer, aprender, desmenuzarla, comer, rumiar la palabra de Dios. Es la única forma de comenzar a conocerle. Por supuesto, antes tiene que haber nacido de nuevo del Espíritu. La primera pieza de la armadura es ceñirse con la verdad, con su palabra. Cuando Jesús fue tentado, ahí podemos leerlo en Lucas 4, del 1 al 13, ¿verdad? Jesús fue tentado por Satanás. Y Satanás lo tentaba con la misma letra, con la escritura. Y Jesús le rebatió, le contestaba con la palabra. Vamos a Lucas 4. Vamos a leer de Lucas 4, desde el versículo 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta
potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hermanos, aquí leyendo esto, estoy viendo tantas cosas. No sabía que era tan rico esto. Oh, wow. Pero como ven, Jesús le contestó al enemigo con la palabra: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo podemos saber lo que está escrito si no leemos? Hay que leer. Y una cosa que de primera instancia, en el primer versículo, cuando dice Jesús lleno del Espíritu Santo, o sea, que tenemos que estar en el Espíritu. Tenemos que tener ese nuevo nacimiento. Somos nacidos del Espíritu Santo. Entonces, lleno del Espíritu Santo y sabiendo, él conocía las Escrituras, por supuesto, le pudo contestar al enemigo con la palabra. Escrito está. Podemos ver que él declara que escrito está, ¿verdad? Refiriéndose que la palabra, ¿no? En el versículo 4, escrito está. En el versículo, el versículo 8, escrito está. Y en el versículo 10, escrito está. Las 3 veces, ¿verdad? Le dice así. Así que nosotros hemos de aprender de Jesús, ¿verdad? Y esto nos muestra el Espíritu Santo, Él mismo, ¿verdad? Cuán precioso es el Señor. Así que la palabra es muy importante, ¿verdad? Así que pidámosles al Señor de que nos dé hambre de su palabra, de que cada día lo busquemos a Él en las Escrituras para conocerle mejor, ¿verdad? Y estar listo, prepararnos en el Espíritu. Bendito sea el Señor. El Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. 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 Nadie conoció las cosas de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios.
aún lo profundo de Dios, aún lo profundo de Dios, aún lo profundo de Dios. Amén. Amén. Hemos cantado de la escritura que se encuentra en 1 Corintios 2, del 9 al 11. Meditemos la palabra. Meditemos en lo que hemos compartido. Leamos de nuevo el Salmo 35. Podemos identificarnos en muchas formas, ¿no? Como podemos sentirnos así como David se sentía, ¿verdad? Y cómo él pudo salir de toda esa preocupación y todo, ¿no? Y cómo él pudo declararlo en el Salmo, enseñando que esto existe, que esto es verdad, ¿no? La realidad del hombre natural, de todas las cosas que pasan. Y que podemos ver que sin Dios es un caos, ¿verdad? Pero David sabe que Dios lo puede sacar del hoyo, del hueco donde se encuentra. Y él clama, enseñándonos que nosotros también podemos clamar. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Así que tenemos una ventaja, una ventaja. Dice que la palabra que debemos de alabar al Señor continuamente, ¿verdad? Y así hacía David. Lo declaró así. Hasta aquí este programa. Así que la próxima vez estaremos nuevamente alabándole al Señor y compartiendo su preciosa palabra. Recuerden que el Señor les ama. Recuerden que Él está presente. Recuerden que Él no se va. Él está. Él es Dios. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta luego.